Y te iba a decir, lo de los apuntes, directamente los voy a subir al Classroom, ¿sabes? Porque es más fácil. Así que lo subo al Classroom. Y otra cosa que ayer a la noche lo terminé de subir, igual ahora tipo, rindan el final, tranquilas, pero les habilité el curso de técnicas de estudio. No, por favor. Sí, era algo que ya quería hacer antes, pero no había tenido tiempo. Cosas que pasan. Bueno, esperamos 2 minutitos y arrancamos. Así no nos retrasamos. Oye, está terrible. Yo me desperté y dije, uy, lindo pileta. Y es que igual, tipo, en febrero es lo mismo, porque tenés más calor, tipo, en diciembre por lo menos este año no vinimos con tanto calor, así que, porque acá armamos la pileta ayer, para el año pasado ya estaba armada en la mitad de noviembre, claro, entonces no estuvo haciendo tanto calor, claro, así que bueno. Bueno, vamos a arrancar, si no nos retrasamos más. Arrancamos por la bolilla uno, así nos encontramos en el medio con ayer. Ahí compartí pantalla. Este cerramos, el calendario cerramos. Listo. Déjame ver, solo un minuto. No, no me escribió nada en el grupo. Listo. Viste que siempre hay uno que dice, ay, no puedo entrar, ¿dónde está el link? Ay, no. Ah, qué feo. Sí, por eso como que antes de arrancar yo me fijo el grupo, los grupos. Honestamente yo no quería hacer grupo de WhatsApp, pero es lo más práctico. Porque pensé hacer de Telegram, pero no todo el mundo tiene. Y WhatsApp todo el mundo tiene. Así que bueno, quedó el de WhatsApp. Bueno, arrancamos entonces con la bolilla uno. En la bolilla uno tenemos sífilis, otras infecciones bacterianas de transmisión sexual. Después tenemos hepatitis de transmisión entérica, chagas, dermatofitos y integrador, infecciones agudas de tracto respiratorio. Esa bolilla no es una bolilla como que los temas se lo relacionan mucho entre sí. Tenemos que separarlos, tenemos que separarlos uno a uno. Lo que es sífilis, infecciones bacterianas de transmisión sexual, vamos a hablar. Les empecé a poner las imágenes ayer acá, pero no me gustó cómo quedó. Quedó como muy feo. Pero bueno, tenemos que hablar de sífilis, que es lo que menciona. Entonces, la sífilis tiene que saber qué es un treponema, cómo se diagnostica la sífilis, tenés que saber las 3 fases de la sífilis, o sea, la clínica. Tenés que saber cuándo es el tratamiento, cuándo está activa, cuándo no está activa. ¿Te queda alguna duda de sífilis? Sí, sí, bien. Bien. No, organizémoslos así. Hace incubación, porque claro, todo va a tener un periodo de incubación, que es del contagio hasta que tiene la herida, que tiene el champro. La fase primaria,
Porque los docentes dicen fase primaria. Así como está anotado, está bien, pero no es como lo dicen los docentes. Por lo menos acá, por ahí en otro país. Entonces pones fase primaria, que es mientras dura el chancro. Después de la fase primaria vamos a tener un periodo de latencia, le podés decir, pero en realidad no es que no es latencia porque tenés, bueno, es latencia, está bien, no tenés clínica, vamos a decirlo así. Un periodo en el cual entre el chancro y las manchas de la piel que el paciente no sabe que tiene la sífilis, no sabe, no tiene nada. Claro, porque varía, en realidad le puedes decir variable porque varía en el tiempo. Claro, eso es. Es variable porque a algunas personas le puede durar 6 meses y a otras personas hasta un año. Ahí después ya está la fase secundaria, que es cuando tiene manchitas por toda la piel y que lo importante de esas manchitas es que están en palmas y plantas, porque la mayoría de las exantemáticas no es, como que no están en las palmas y las plantas, como que respetan eso. Y está también en la lengua, que justo está en la fotito acá. Porque no hay muchas enfermedades que están en las mucosas, en la piel gruesa y la piel fina. Sí, eh, sí, está en cualquier lado. Lo que normalmente se ve en la clínica o por lo que el paciente consulta es en el torso, donde más se nota, sí. Y acá normalmente termina consultando a un dermato, no consulta a un infecto. De hecho, yo vi más sífilis, creo que digo eso en el video, vi más sífilis en dermato que en el Muniz. Y que, claro, no sabes, y los de dermato ya lo tratan y listo. Y sí, si le tratas con penicilina y ya está. Bien, después de eso hay ahí una fase de latencia que ahí sí dividimos en temprana y tardía. En la temprana es hasta un año por ahí, un poco menos, que podés tener la bacteria dando vueltas. Y después está la latencia tardía que puede durar eternamente porque la persona puede no tener la fase tardía de la enfermedad y o puede durar entre 10 15 años. Y en la fase terciaria no tenemos más el bicho dando vueltas, no tenemos más treponema, pero sí tenemos los daños de órganos por haber tenido el contacto con la bacteria. Como que el sistema inmune ataca esos órganos por el contacto con la bacteria. Sí. No, la embarazada transmite desde la incubación hasta, hasta la latencia temprana. Cuando termina la latencia temprana, ahí ya no contagia más. Igualmente, acá entre nos, es muy improbable que un paciente llegue a fase terciaria hoy en día. Significa que durante 2, 3 años no tomó antibióticos. Y somos una sociedad que da antibióticos por todo. Bien, después las otras infecciones bacterianas, ¿cuáles mencionas? Bien, bien. El infroglaronoma venerio, que lo puse acá, con Donovan también. Lo más probable es que en esa bolilla, cuando termines de explicar sífilis, te pida eso, que te la menciones, pero que no te las expliques mucho. O que directamente hable de prevención más que de las patologías en sí. O que te preguntes poblaciones de riesgo.
claro. Y ahí hables más de ese lado. O te puede preguntar, a ver, ¿qué te puede preguntar? Ah, eso te puede preguntar. Te puede preguntar qué bacterias están involucradas en cada una, por ahí, para saber si sabes. Y cómo, eso. Bien. Después, entonces, tenemos los agentes virales causantes de hepatitis de transmisión entérica, o sea, la A y la E. Recuerden que las vocales son las que por boca y las que son consonantes son parenterales. La A, vamos a hablar de los bivalvos filtradores de agua y la E vamos a hablar del sudeste asiático. La E tiene más riesgo con las embarazadas. La A no tiene tanto riesgo. De hecho, en Argentina tenemos vacuna. Lo que pasa es que la vacuna sirve para las personas que la tomaron y no sé, las personas de 40 años más o menos no la tomaron, entonces, porque entró después, ¿no? Entonces, esa sería como la población de riesgo. Ujú. Pero bueno, ambas dan diarreas, pueden dar una hepatitis aguda y se trata con tratamiento de sostén. ¿Cómo? No, ninguna de las dos cronifica. Sí, son bastante más fáciles que las otras. Yo, de hecho, para repasar hepatitis, primero repasaba esas dos. Em, Mira, yo sabría por lo menos la familia de cada uno. Si te toca a alguien de virus, estaría bueno que dijeras que una es picornavirus y todo eso. Que la A es picornavirus. Em, pero más allá de eso, no creo que te tomen. Lo que sí te toma la estructura es de hepatitis B, porque ese sí es muy característico. Ahora, si te toma alguien de virus, por ahí que le diga que es un picornavirus, bla, 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 y creo que es suficiente. Si te toma alguien de... Bueno, no sé si los ubicas a todos, ¿no? Pero los de virus son muy característicos. Ah, listo. Ah, listo. No, entonces diga eso que la familia del virus ya está. Sí, eso es importante. Los entéricos, ¿qué van a hacer? Mm, mm. Pensá que lo que es desnudo sobrevive más, lo que es envuelto sobrevive menos en el ambiente. Entonces, parenteral tenemos un contacto muy estrecho, están teniendo sexo, entonces pasa de líquido a líquido, entonces es envuelto. Y cuando es entérico o es respiratorio, es más fácil que sea desnudo. Está por ese lado, la facilidad que tiene el virus de sobrevivir. Son desnudos. Claro, exactamente. Bien, pasamos a Chagas. De Chagas, espero que ya sepas Chagas, porque es un tema lindo. Pero de Chagas, ahí tenés que saber todo, tenés que saber cómo es el parásito, por lo menos una leve explicación. Después tenés que saber de la vinchuca, tenés que saber el nombre correcto, que es Triatomas infestans, que no te... Sí, bien, perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto, eso es muy bueno de aclarar porque no es una inoculación, sino que nosotros rascamos porque la picadura de la vinchuca nos hace picar. Bien, perfecto.
Después, lo que vas a tener que explicar, vamos a buscar el ciclo de Chagas. Intenté poner las imágenes al pedo porque no me gusta. Mm, no, tonto no, pero sí saber que tiene distintos estadios. Ese. A ver, cuando ingresa, después tenemos los tripamostogotes metacíclicos. Si los podés saber y te dan la maña de aprenderlos, buenísimo. Pero si no lo sabes, que sepas que son tripomastigostis y los epimastigostes en la vinchuca. Como ya es. Después él se replica. Pensalo así, mira, cuando son tripo tienen colita. Cuando son amastigotes están adentro de las células. Y en la vinchuca tenemos lo epi. Creo que esa es la mejor forma. Entonces hace así, explica y si te pregunta los nombres, ahí sí te pones a decirlos. Porque ahí va un poco del docente, pero normalmente es más importante que sepas cómo es el ciclo y sepas qué pasa, do que sepas los nombres. La mayoría de los docentes piensa así. Bueno, entonces entra, va por sangre, encuentra unas células que le gustan, se replican las células y va liberando los tripomastigosis metacíclicos para toda la sangre. Y ahí vuelve, infecta más células. Y hace ese ciclo hasta que es pincado de vuelta por la vinchuca y la vinchuca se lleva los tripomastigotes que están dando vueltas en la sangre, se modifican adentro del intestino del triatomas y se multiplica también, porque es un vector biológico. Y después nada, la vinchuca lo pica de vuelta al otro humano y listo. Preguntas que te pueden hacer que son más de choice, pero ¿a los perros los infecta también? Bien. Todos los mamíferos. Los mamíferos sí, las aves no. Va por reino, en realidad. Bien. Después, otras cosas que podés hablar de tripanosoma es que está vinculado con la pobreza, con las casas, que la forma eficaz sería que las personas tuvieran las casas bien, así sacamos el vector, que es la forma más fácil de tratar de prevenir tener las patologías esas emergentes. Después hablas que tiene una fase aguda y una fase crónica. Podés ahí hablar del signo de Romaña, pero que normalmente no se ve. Y la fase crónica, que es la fase que tiene más costo de salud, cuando tenemos las alteraciones cardíacas en Argentina y las alteraciones del sistema digestivo en los otros países de América Latina. Ahí quedas. Muy bien. Sí. Sí, de fase crónica le decís eso y puedes decir, como normalmente las personas se infectan de chicos, vemos a los 10 años, a los 15 años empezamos a ver las complicaciones crónicas. Entonces vamos a ver en personas que tengan 20, 25 años. Tarda más o menos 10 años en verse lo que sería el Chagas crónico. Entonces, si yo me infecté a los 5 voy a verlo a los 15 a los 20. Entonces son personas muy jóvenes que necesitan un trasplante cardíaco por eso. ¿Sí? Ya que ese es lindo, es un lindo tema. Diagnóstico, diagnóstico en adultos, a ver si tengo algún algoritmo por acá. Creo que
en la... Este es de gestación. Acá, ese es el que estábamos hablando ayer. Si tenemos, si tenemos un adulto inmunocompetente, perfecto. Lo que hacemos es, le hacemos una ELISA o hacemos un testeo de sangre. Lo más barato son los ELISA, por eso se hace. Y si da negativo, le vamos a confirmar con un testeo más complejo. Si da positivo, igualmente se hace un segundo testeo para poder reconfirmar. Y ahí, si los dos dan positivos o si el testeo mejor, digamos, da positivo, ahí es cuando yo digo que tiene positivo. Pensé que el ELISA es un testeo de que lo haces a toda una población de una provincia. André. Los dos son indirectos acá. Ujú. Es que acá en realidad lo está diciendo si una persona tiene clínica. Si tiene clínica ya haces las dos cosas. El ELISA y la inmunofluorescencia acá. La cosa es así. No sé si yo subí ese video, pero vos tenés si tenés lo que son la sensibilidad y la especificidad de los exámenes. ¿Te acordás de eso? Bien, cuando tenemos exámenes muy sensibles podemos tener falsos negativos. ¿Cómo? Positivos. Entonces, lo que hacemos es, esos exámenes los guardamos para personas que ya hice algún examen antes, que es un examen más grande, que me puede dar falsos negativos. Entonces, primero uso uno que es el ELISA, que puede dar falsos negativos. Si después de ese me hago una IFE, que es una inmunofluorescencia, que me puede dar falsos positivos. Si me da positivo, lo recontra confirmo. ¿Entendés? Bien, eso es igual es para la crónica. Sí, si querés, le subo un video de eso, anoto acá. Ahora busco en la diapo exactamente cómo está. Le busco en la diapo para hacer exacto lo que dicen ellos. Esa es la prenatal, la conatal, ¿no? Que se ve complejo, pero es lo mismo. Mira, ELISA y PCR. Bien. Mm, sí. No, primero lo haces que buscas los sí. No le voy a hacer otro porque ese está como confuso también. Pero lo que primero haces es buscarse el parásito. Sería como una flechita para acá. Ah, porque ya lo buscaron, mira. Ya está infectado. Ya dio positivo. El microhematocrito. Mira, le vamos. ¿Sí? No, si ya da positivo el microhematocrito, ya está. Es positivo. Ahí, claro, ahí le podés, ahí, en realidad ahí no le vas a hacer nada, le vas a dejar con la madre, con los anticuerpos de la madre. Por ahí tratas a la madre, pero el nene, claro, sí.
Es que en realidad lo que pasa es que los medicamentos para Chagas son muy jodidos, entonces me parece que no tratan al bebé cuando nace. Mira, ese es el microhematocrito. Son unas agujitas re finitas, por eso se llama micro. Y se pone adentro de una centrifugadora y ahí se lee, se divide la sangre y ahí ves si adentro de esa parte roja que están los eritrocitos, si ahí hay el parásito. ¿Entendés? Claro, eso es como el diagnóstico directo. Eso lo se hace al recién nacido cuando la madre da positiva para Chagas. Después de eso, si el bebé da positivo, ya sabemos que es positivo. Ahí, al tiempo, al rato, a los 10 meses, que ya no tiene más los anticuerpos de la madre, lo que voy a hacer es buscar los anticuerpos al bebé. Y ahí lo que voy a hacer primero es una ELISA y después hago una PCR. Porque a veces no desarrolló la patología o él no desarrolló sus anticuerpos. Tenemos que saber si él desarrolló los anticuerpos también. Claro, claro, porque por ahí el hematocrito eran muy pocos parásitos y en realidad como que con los anticuerpos de la madre se neutralizó y nunca tuvo la patología. Sí, es medio confuso. Les voy a, voy a mirar en la diapo de la cátedra y les saco el gráfico que está ahí y les subo el video con eso. Ya lo anoté acá. Porque así queda como exactamente lo que dicen ellos para que no se quejen. Sí. Ah, listo, mejor. ¿De diagnóstico de Chagas? McConkey. McConkey. Sí, McConkey se usa para enterobacterias. McConkey, no sé si les tengo un video de los medios ya grabado. Creo que tengo por ahí un video, le subo. Va a anotar. Si no me olvido después. Viste que ayer me acordé a las 10 de la noche de mandarles las cosas. Se usa para E. coli, se puede usar para todas las enterobacterias. A ver si. Espera que te muestre. Dame un segundo. Eh, sí, porque da ahí la clase, hoy la armó la diapositiva. Yo me acuerdo de las diapositivas que yo armo. Tipo, te estoy buscando acá la de. Mira toda la diapositiva que tengo. Eh, sí, se recuerda. Eh, ¿Dónde estás? Hay una de generalidades. Piel, respi, sistema nervioso central, hongos. Sí, el McConkey es, acá está. El McConkey es un medio que es, ubicás los medios que son diferenciales, pueden ser diferenciales y pueden ser selectivos. ¿Es ubicás? Bien, el selectivo es que selecciona una bacteria. Tiene algo que impide el crecimiento de las otras. Por ejemplo, el Chapman, que es el medio de estáfilo, tiene mucha sal. Entonces impide el crecimiento de los otros. Acá está.
eh, bueno, Chapman, es un medio hipersalado, entonces impide el crecimiento de otras bacterias que no sean del género de Staphylococcus. Ahora, que sea enriquecido, dijimos que era selectivo porque impide el crecimiento de las otras. Y que sea diferencial es que cambia de color dependiendo de qué bacteria está creciendo. Por ejemplo, acá el Staphylococcus aureus crece en amarillo, por eso también se llama aureus, de dorado, y los otros estáfilos, como el epidermitis, crecen, quedan en rojo. Cambian el pH del medio. Bien, ahora sí, McConkey. El McConkey también es un medio diferencial y selectivo porque se usa para fermentar la lactosa, fíjate acá. Cuando se fermenta la lactosa y se consumen las sales biliares, que son todas cosas que las enterobacterias les gusta, se cambian los colores. Entonces, sí, si no fermento la lactosa, quedo amarillito, medio naranjito. Si fermento la lactosa, si consumo la lactosa, quedo rosa. Y si fermento la lactosa, quedo rosa y tengo ese halocito, porque cambia el pH. Yo creo que tengo ese video grabado ya. Si lo tengo, se los mando. Si no, te mando, te pongo esas diapitos en PDF y les subo. Que tiene todos los medios. Creo que lo puse en generalidades de micro uno, no les puse para ustedes, pero les subo. Les confunde, ¿no? Para mí ese es mi tema preferido de micro, pero bueno. No es mala, lo que pasa es que seguramente pasaste mal. No, yo entiendo que por ahí yo soy una persona que se recibió de médica y no es la que más le gusta la clínica, porque no me gusta. Entonces, como que yo entiendo que estoy en la parte de personas que no que se equivocó de carrera, pero tiene otro camino dentro de la medicina. Y la mayoría, obviamente, cuando encuentra una materia que no ve humanos, ve solo bichitos, es como aburrido. Sí. Mm. Por eso, primero aprender la historia de los bichos. Porque siempre tenés que mirar desde el punto de vista del bicho. ¿Qué hace el bicho para contagiar y sobrevivir adentro del cuerpo? Después los nombres, de a pocos los vas aprendiendo. Pero si podés rendir por ahí te van a preguntar algún nombre, pero si sabes la historia del bicho, si sabes cómo funciona, ya es como es muchísimo mejor que sepas la historia, que sepas todos los nombres y no puedas desarrollar qué hace el bicho. Ujú. Sí. En la fase aguda vamos a buscar el bicho. En la fase crónica vamos a hacer anticuerpos. Sí. El estrés también se puede hacer. Se hace no, la gota gruesa también busca el bicho. Sí. Buscamos anticuerpos. Y ahí reconfirmamos los anticuerpos con otro método. Claro, haces el ISA de primera, que es lo más barato que tenemos. Después puedes hacer una PCR o puedes hacer una inmunofluorescencia indirecta. Ujú. Me voy a fijar cuál es el algoritmo que ellos pusieron, porque el año pasado, el cuatrimestre pasado lo tenían desactualizado y con el resto de las sociedades de Chagas. Pero bueno, vamos a ver qué pusieron ahora. Espero que no hayan cambiado. Bueno, sigamos entonces, nos quedan dermatofitos.
Los dermatofitos, ¿cuáles son? Si te digo, hablaban de dermatofitos, ¿qué me decís? Ujú, ujú. Bien, eso te iba a decir. Primero tenés que arrancar diciendo qué grupo de bichos estamos hablando. Entonces, tenés que arrancar. Los dermatofitos causan las tinias, que son patologías causadas por hongos. Son un grupo heterogéneo de hongos que normalmente son hialinos, son ramificados, forman hifas ramificadas y que tienen macroconidios y microconidios, que esos son los conillos, que son su forma de replicación, de reproducción. Las hifas es esto. Hifa es toda la estructura de arbolito que tiene el hongo. El conido son las semillitas. Lo más fácil de hongos es pensarlo como un arbolito. Vos tenés, a ver, te pongo. la- Mira, hongos filamentos. Lo que pasa con los hongos es que vos tenés una estructura, todos los hongos tienen una estructura parecida, salvo las levaduras, ¿no? Tienen una estructura parecida a un arbolito. Tenés las raíces y después tenés las hifas, como esto. Entonces, cuando hicieron la traducción, les quedó medio mal, entonces hifas y micelio son medio que sinónimo de todo. Pero puedes decir una hifa a un filamento, puedes decir las hifas, todo el filamento. Y ahí pueden ser hialinos, que son los que son blancos, transparentes, como este, o los pigmentados, que son negritos. Claro, perfecto. Y esos pueden ser segmentados o no segmentados. Y ahí están cortaditos en septos. Bien, después las hifas van a tener entonces distintas formas de reproducción por esporas. Y las esporas vamos a organizarlas en conidios, artrocronidios, esporas y los dermatofitos, una más. Los dermatofitos tienen esos conidios que parecen como una semillita. Vamos a tener grandes, que son los macro y los microconidios. Esa es la reproducción sexuada. Si tenés dudas de eso, yo tengo un video en YouTube. Les mando que está perfectamente explicado de la reproducción de los hongos. Eh, lo- los tallos son las hifas. Mira, los tallos son las hifas. Mira, esa fotito. Tenemos los tallos que son las hifas y tenemos un macroconidio. Claro, las hifas van creciendo como un arbolito. Van creciendo la rama, la rama, la rama, hasta un momento que dice, acá puedo hacer una semilla y hace un conillo. Adentro del conillo hay como semillitas, porque el conillo en sí es una semillita. Entonces el macroconidio se junta con el microconidio, hace una reproducción sexuada y nace otra hifa. Claro, otro árbol. No digas todas esas metáforas con árbol y no le llame, ¿no? Pero para entender creo que es la mejor forma. Porque es algo que conoces los árboles.
Bueno, entonces los dermatofitos, dermatofitosis son tinias, le decimos comúnmente las tinias, y vamos a tener distintas tinias en todo lo que es piel y faneras. Normalmente acometen a las personas, personas inmunocompetentes en las distintas fases de la vida, y podemos tener tinias en el pelo, en las uñas, en la piel, podés decir todo eso. Después podés decir que las más comunes, que más se conocen comúnmente, son el pie de atleta, y que se ocurre eso porque hay decís lo de la queratina. Ahí en ese punto que yo ya expliqué como lo básico de los dermatofitos, ahí sí los dividiría en clasificación, en los artro y todo eso. No, que son los artrofofílicos o fílicos y todo más. Porque una vez que que los dividas en eso, te puede preguntar dos cosas. Te puede pedir ejemplos de cada uno. Sí. Sí, yo no diría eso. Porque si vos decís eso, te va a preguntar cuál tiene cuál conidio. Si vos te das maña de aprenderlo, sí. Si no, yo lo que haría era, le explicaría qué son los dermatofitos, hablaría de la ecología de la clasificación con uno o dos de cada uno. Después hablaría de la patología en sí, y cuando hago el diagnóstico, ahí podés decir que los vamos a organizar por la forma de sus punto. Porque ahí como que puede ser que te pregunte o no. Si vos te das manera de aprender cuál es cuál, sí. Tenés que pensar en qué pregunta te va a hacer cuando decís algo. Y bueno, y el tratamiento, que son micóticos a todos. Normalmente se dan antimicóticos tópicos. Ujú. No hacen bien en dónde se encuentra, sino la afinidad que tiene el hongo por ese grupo. Claro. Por ejemplo, los hongos que son antropofílicos van a tener mayor afinidad con los humanos. Entonces la respuesta inmune de los humanos hacia los hongos va a ser menor. Por eso, si nosotros nos infectamos, por ejemplo, de un geofílico, podemos tener mucho más clínica. Y ahí está el Carium de Celso y está todas esas clínicas mucho más fuertes. ¿Sí? Bien. Bien. Después, lo que teníamos era infecciones agudas de tracto respiratorio, que ya hablamos como 5 veces. Los odiamos, ¿está bien? Sí. 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 Sí, pensá que, repito lo mismo, es más difícil llegar al pulmón que infectar la garganta. Bien, acá de vuelta nos pide tuberculosis, lepra y micobacterias atípicas. ¿De tuberculosis te quedó alguna duda?
Bien, perfecto. Entonces, de lepra, ¿cómo explicas lepra? Que lepra es una bacteria no gram que, eh, bien, perfecto. Sí, las micobacterias son parecidas a las gram positivas, pero dicido bacilo ácido acorresistente ya es suficiente. Y que lo vamos, ¿y cómo es la patología de la lepra? Bien, bien, bien. Lo que podés decir ahí es que te afecta tanto los estratos más superficiales cuanto los estratos profundos de la piel, porque en el estrato profundo es donde están las terminaciones nerviosas. Y te va a afectar los tejidos conectivos también, por eso la fascia es leporina. Es importante también decir que hay un juego entre la respuesta inmune y la bacteria, por eso también vamos a tener distintas clínicas. No siempre tenemos la misma clínica. Y a mí me gusta decirlo, arrancar diciendo que es una patología que conocemos hace muchos siglos, de hecho está descrita en la Biblia, en la cual hubo siempre un cierto prejuicio porque es una patología contagiosa. Aunque los niveles de contagio no son exactamente siempre los mismos, hay personas que están en contacto con otras personas con lepra y no se contagian tan fácil, hay un contagio por el contacto con esas personas con lepra. Y ahí empezaría a hablar de la bacteria y después hablas un poquito de la clínica y después cómo haces el diagnóstico. ¿Le haces toma de muestra de la lesión? Sí. ¿Y lo cultivás? No crece en cultivo. Lepra no crece. La única forma de cultivar lepra es la almohadilla trasera del armadillo, que no se hace. No, no se hace porque no crece. Lo que es largo es tuberculosis, que son por lo menos 8 semanas, el cultivo clásico. Si no, se hacen cultivos automáticos, ese nombre, y ahí es más rápido. Pero lepra no se cultiva. Y después, micobacterias atípicas, ¿cuáles decís? Bien. No, con Avium estás bien. Con Bobis tenés que mencionar la vacuna, con Avium vas a mencionar los pajaritos y no creo que te pregunten más que eso. Después, a ver, ¿qué más te puedes hablar? Ah, esto. ¿Y por qué son atípicas? Mm, mm. En realidad son atípicas porque no es tuberculosis, ¿eh? Ese complejo Mycobacterium no tuberculoide. Se les dicen atípicas porque no es Mycobacterium tuberculosis, son todas las otras micobacterias que causan otras patologías. Era una pregunta tramposa. Bueno, rotavirus. Rotavirus y virus que causan gastroenteritis.
Entonces tenemos norovirus, astrovirus, adenovirus, todos esos virus que causan patologías gastroenterales. Y normalmente causan diarreas acuosas, diarreas agudas, que, nada, que son autolimitadas y normalmente ni siquiera buscamos el patógeno. Lo que sí, decime. Sí, eso es como interacciona o la bacteria o el virus con la célula del intestino. Pero que sea osmótica, ¿qué va a hacer? Va a liberar, por ejemplo, cloro de la célula y el agua va por osmosis con ese electrolito. Si son diarreas secretoras, lo que va a hacer es actuar, normalmente las bacterias hacen secretorias, va a actuar adentro de la célula para que la célula libere agua, tipo abre las compuertas. Eso es a nivel celular cómo actúa. Bien, después tenemos los protozoarios intestinales, que ahí volvemos a hablar de Cyclospora Cryptosporidium, todos esos que esa parte la odio de la microbiología, lo que no me gusta de micro, que son todos esos chiquititos que los vamos a subdividir dependiendo si tienen cilios, si tienen flagelos, y todos van a causar diarreas más tendiendo a la cronicidad. Sí, en los chicos inmunocomprometidos. En realidad porque los chicos deberían comer tierra. De hecho, es muy interesante porque nada que ver con micro, bueno, un poquito. Que se vio que las personas que viven en las ciudades y no tienen tanto contacto con la tierra, con las playas, que no comieron tierra de chico, tienen más tasas de alergia cuando son adultos, o celiaquía y etcétera. Porque la respuesta inmune es por IgE, las dos cosas. Entonces, como no desarrollaste tu respuesta IG específica a los protozoarios, a los parásitos, usas esa respuesta como que quedó medio sensible, entonces cualquier alimento como maní y esas cosas, o gluten te da alergia. Claro, claro. Y entonces tu cuerpo no sabe, es como que no te vacunaste con tierra. Bien, croblastomicosis. Ayer hablamos un poquito. Tenés que saber, cuáles son los nombres. Creo que había un cuadrito en el apunte. Como que saberlos quiénes son, saber qué causan, todos causan diarreas de distintas formas y saber más o menos cómo es la estructura de cada uno, para que puedas describir un poquito. Después, si querés aprender más, si tenés tiempo, te sobra el tiempo, aprende cómo es el quiste de cada uno, el huevito. No, pero si te toca esa bolilla es mucho más probable que estés hablando de tuberculosis que de protozoarios intestinales o cromoblastomicosis. Tiene que ser un docente de parásitos para tomarte. No, y aún así el de parásitos creo que te toma vectores, que es más improbable que sepas. Ah, yo lo tomo, yo cuando tomaba examen oral, tomaba por lo que va a ser más importante en la clínica. Es mucho más importante que vos sepas una gastroenteritis cuando seas médica general que sepas cromoblastomicosis. O que sepas cómo diagnosticar una tuberculosis, o que sepas no sé, cromoblastomicosis. Bueno, ¿de cromo te quedó alguna duda? Bien. Sí. Y tampoco van a,
Tampoco tiene un hospital para ir. ¿No tienen dónde? Ujú. Bien. Acá puedes describir un poquito del hongo también. Bien, claro. Mm. Sí, se puede intentar dar antimicóticos o hacer raspado de la lesión, pero ¿te acordás de ayer que vimos una que tenía toda la pierna con lesión? Eso como que va a ser muy complejo de tratar y con muchos raspados y cuanto menor la lesión, más fácil de tratar, como siempre. Te puede intentar por lo menos parar la infección. Se puede llegar a hacer amputación. En Crohn sí, pero no se hace tanto en... Ay, se me fue la otra patología fúngica que se hace más amputaciones. La que tiene los granos, esa se hace más amputaciones. Que lo vamos a ver un rato. No me acuerdo. Eh, bueno, no, bueno. Ahora me acuerdo y te digo. Infecciones por vectores. Cuando hablamos de vectores, lo que vamos a hacer es dividirlos en vectores biológicos y vectores mecánicos. Y vamos a hablar de los vectores biológicos porque el bichito, el parásito, el virus, tiene algún cambio adentro del vector biológico. Y en el vector mecánico, el mejor ejemplo son tipo las moscas, que simplemente llevan de un lado a otro los virus, las bacterias, etcétera. Bien. Y ahí cuando te pregunto infecciones transmitidas por vectores, ¿cuáles puedes hablar? Yo lo organizaría así. Las infecciones de bacterias transmitidas por vectores son peste, infecciones, eh, infecciones virales transmitidas por vectores. Tenemos por vectores mosquito, tenemos dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla. Y también tenemos las infecciones transmitidas por vectores de ratones, que ahí vamos a tener, me faltó en bacterias leptospirosis, de virus vamos a hablar de fiebre hemorrágica argentina, el virus Junín y todos esos. Sí, el ratón. Ah, pero me olvidé de decirlo en bacteria. Como que yo, si hace una listita que sea tipo columna uno, tipo bacterias transmitidas por vectores, y pones dos columnas, el vector y la bacteria, y después virus, vector y el virus, y parásito. No, no, porque ahí el gato está sufriendo la infección. El vector no tiene alteración, claro. El vector se dice que es un bicho, un parásito, lo que sea, un parásito, un bicho, un insecto, que no sufre por estar llevando el parásito, el virus, la bacteria. En el caso de la leptospirosis, el ratón no se muere. Y el gatito sí tiene la infección. ¿Está bien? Y entonces, hacete la listita esa para que sepas cómo poder subdividirlos. Claro, claro. Y anótate el vector al lado para que vos sepas cuál es cuál. Voy a hacer un layout de eso para que puedan llenarlo. Poner como tarea.
Eso ya es para las futuras generaciones, ¿no? Así que, eh, bien. Y ahí puede ser que te pregunte hablar de vectores, que te pregunte de las generalidades de vectores, que creo que está en el apunte, y te pregunte cómo son los vectores y qué es un vector biológico, qué es un vector mecánico, y expliques esa parte. O puede directamente que te pida que menciones las infecciones por vectores. Y ahí te puede ser que te pregunte de alguna de ellas o simplemente como que te siga con los otros temas.